Con esto daremos inicio a la segunda ponencia. El tema es incendios forestales en Bolivia. El ponente será Armando Manuel Rodríguez Montellano, el cual tiene una licenciatura en Ingeniería Forestal de la Universidad Mayor de San Simón, máster en Geoinformación y Recursos Naturales, especialidad en levantamiento y evaluación del recurso tierra en la Universidad Mayor de San Simón, Centro de Levantamientos Aeroespaciales para aplicaciones CIG, especialista en gestión integrada de cuencas hidrográficas en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica, candidato a doctor en sistemas y procesos forestales en la Universidad de Lérida, España, y Universidad Gabriel René Moreno, diplomado en educación superior basado en competencias en la Universidad Mayor de San Simón. En su vida profesional se desenvolvió como consultor teledetección ambiental en la Fundación Centro Técnico Forestal CETEFOR, Cochabamba, Bolivia, como responsable especialista en sistemas de información geográfica SIG y sensores remotos en la Fundación de Conservación del Bosque Chiquitano, Santa Cruz, Bolivia. Fue coordinador de maestría en sistemas de información geográfica aplicada al medio ambiente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, posgrado de Facultad de Ciencias Agrícolas, Santa Cruz, Bolivia, y especialista en sistemas de información geográfica CIG y teledetección, investigador en geomática aplicada y actualmente cumple el cargo de investigador y gerente de proyectos en la Fundación de Amigos de la Naturaleza FAB en Santa Cruz, Bolivia. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Entonces, lo que voy a mostrarles a continuación es básicamente un resultado de estos años de monitoreo de los incendios forestales aquí en Bolivia, con el objetivo de mostrarles cuáles son las características que tienen estos eventos y por qué estamos tan interesados en su monitoreo, ¿no? Entonces, la idea de tener información continua y además histórica de lo que sucede en nuestro país es para tener información suficiente respecto a la toma de decisiones respecto a disminuir estos impactos en nuestro país, ¿no? Si bien seguramente ustedes han escuchado en las noticias de la cantidad de focos de calor que se están dando en nuestro país y se comparan con los años anteriores y se asocian a quemas en bosques y desde luego tiene repercusiones con el impacto que sucede en nuestros ecosistemas. Lo que también pretendo hacer en esta presentación es que ustedes puedan tomar en cuenta algunas consideraciones muy importantes para hacer una lectura correcta de la información que está disponible y de esa manera ustedes puedan tomar decisiones más acertadas respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país, principalmente relacionado con los incendios forestales, ¿no? Entonces, la recurrencia del fuego, ¿no? es de larga data, digamos, en nuestra región, hablando de Sudamérica. Estos eventos, ¿no? suceden en diferentes momentos, es decir, en diferentes estaciones en Sudamérica, ¿no? Básicamente por las características de la estacionalidad climática, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Sudamérica, estamos hablando de los países de Colombia, Venezuela, se dan en los primeros meses del año estos eventos de áreas quemadas, ¿no? O sea, del fuego que se presenta en estos ecosistemas. Si vamos a la región de Bolivia, donde también en esa latitud lo compartimos con Brasil, van a ver que los momentos más de mayor presencia del fuego se dan en los meses de junio a octubre, ¿no? Entonces, otra vez, básicamente por la estacionalidad
de estos ecosistemas, ¿no? En la época seca de estas regiones es donde se concentra la mayor frecuencia del fuego en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, aparte de ver en qué momento se dan, es decir, en qué estacionalidad se dan en estos eventos en nuestro país, estos momentos en los cuales se da el fuego, se presenta el fuego, también varía en función a las características muy particulares de la estación y en la acumulación de humedad, ¿sí? Entonces, en los años que hemos tenido un déficit de humedad, es decir, han sido mucho más secos, coinciden con los años en los cuales se han dado eventos drásticos de la ocurrencia del fuego, básicamente por tener las condiciones de propagación acelerada del fuego, ¿no? Y básicamente por estas características ha sido muy difícil controlarlos al momento de darse estos eventos. Este seguimiento anual, que luego les voy a mostrar que también se puede hacer por características mensuales, nos muestra dónde se inicia el fuego, ¿no? Y cuál es la permanencia del fuego en estos ecosistemas, ¿no? Si ustedes se fijan en las láminas que les estoy mostrando, básicamente el fuego se concentra en los meses que ya mencionamos, ¿no? De julio a agosto hasta octubre y en algunos sitios hasta noviembre, ¿no? Básicamente la época seca. Pero en algunos puntos de nuestro país también el fuego se extiende mucho más. Es decir, tenemos algunos lugares donde el fuego también se ha empezado en enero y se extiende hasta diciembre, ¿no? Bueno, en estas regiones básicamente responden a las características del uso de la tierra que muy bien ha explicado el expositor anterior, básicamente en el contexto nacional, ¿no? Básicamente el uso de la parte agropecuaria, ¿no? Que utiliza el fuego para habilitar las tierras y luego transformarlas a uso agrícola, ¿no? Entonces, esta habilitación de nuevas tierras también es favorecida por el uso del fuego. Entonces, en nuestros ecosistemas también tenemos esas actividades, ¿no? Entonces, con este monitoreo podemos saber cuánto se diferencia de nuestro histórico, ¿no? En nuestra valoración hemos evaluado desde el 2001 al 2020, ¿sí? Entonces tenemos básicamente 20 años de evaluaciones. Desde luego no es mucho, porque mientras más larga sea nuestra información acumulada histórica, mejor vamos a entender los patrones que suceden en nuestra región, ¿no? Bueno, con 20 años de datos podemos saber que existen algunas regiones donde este rango de meses varía muy poco. Es decir, ya podemos saber que en esas regiones donde se observa estos colores mostaza en la lámina derecha, ustedes van a ver áreas que básicamente en el este histórico de los 19 años no cambian, ¿no? Entonces se dan en la misma época, dicho de otra manera. En estos píxeles, estos puntitos rojos que ven, nos está mostrando de estos 19 años para el 2020, se está viendo una disminución. O sea, se está recorriendo unos 3 meses hacia adelante, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, se están adelantando 3 meses respecto a este análisis histórico. Entonces, aquí ya podemos encontrar algunos cambios de los patrones que normalmente se daban en estas regiones. Entonces, información como esta, por ejemplo, a los tomadores de decisión puede ser útil para ver que las características del cambio de uso de la tierra están cambiando en estos lugares, ¿no? Se están dando patrones totalmente diferentes de lo que habían normalmente en nuestros ecosistemas. Entonces, si esto se puede traducir luego en un impacto en nuestra región, bueno, se podría diseñar alguna estrategia para cambiar estos patrones, ¿no? Por ejemplo, otros estudios, otra vez volviendo un poco a la escala regional, escala de Sudamérica, una evaluación de justamente lo que ha sucedido, en particular el 2019, que ha llamado mucho la atención respecto a la ocurrencia del fuego. Hemos visto que también ha saltado, ¿no? Es decir, de las condiciones normales que se daban estos 19 años,
se ha notado un cambio de patrón en la ocurrencia del fuego, y en áreas que nunca antes se habían quemado, el fuego ha estado presente por primera vez. Entonces, si esto se da, es fácil relacionarlo con un impacto muy alto en los ecosistemas, ¿no? Entonces, donde nunca ha habido fuego, y que en un año se pueda consumir gran cantidad de superficie de vegetación, en este caso de bosque, hablando más particularmente de Santa Cruz, en la Chiquitanía. Como están viendo en la lámina derecha, una imagen satelital antes del fuego, y abajo está después de estos eventos. Esta mancha roja que ven es una cicatriz de área quemada dentro del área protegida Ñamiguazo, ¿no? Entonces, esta cicatriz, gran parte de esta cicatriz, como vamos a ver más adelante, nunca se había quemado. Entonces, el impacto en este tipo de características, ¿no?, cambian totalmente la estructura y la composición de la vegetación, desde luego impactan con la biodiversidad también de flora y fauna en estas regiones, ¿no? Entonces, estos escenarios, ¿no?, nos muestran dónde, digamos, tener una mirada mucho más detallada, o dónde se necesita mucha más información para ver o medir realmente los impactos que se están dando en nuestros ecosistemas, ¿no? Si vamos a tener una lectura de estadísticas, digamos, qué es lo que está pasando en nuestro país, desde el 2001 hasta el 2019 se han quemado más de 76 millones de hectáreas, ¿no?, de áreas quemadas. Desde luego, en esta estadística está la recurrencia, porque existen áreas que a lo largo de este periodo se han quemado repetidas veces. Entonces, estas áreas que se repiten también han sumado a esta estadística, pero no deja de ser llamativa esta cifra. En estos 19 años hemos batido récord de áreas quemadas. El 2010 ha sido el año más crítico que ha tenido nuestro país respecto a la detección de áreas quemadas, ¿no? Un escenario muy parecido al 2019, que también ha sido drástico en nuestro país, ha sido el 2004. Ahora, estos años que están resaltados en amarillo, el 2004, el 2010, desde luego, el 2016 y el 2019 han sido años muy secos, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a notar que coinciden estos eventos catastróficos sucedidos en nuestro país con años de déficit de humedad, es decir, muy secos. Por eso se han dado estas cicatrices muy grandes, ¿no? Entonces, en este histórico de 19 años, hemos tenido una pérdida del 16% del bosque, ¿no? Es decir, el fuego ha estado en una proporción de 16%, el 84% se da en tierras no boscosas, y en nuestra clasificación tierra no boscosa se refiere a áreas de pastos o arbustos naturales, y en esta estadística también están sumadas las áreas antrópicas que también se da el fuego en estos ecosistemas, ¿no?, sumando un 84%, ¿no? En nuestra estadística lo hemos clasificado como tierras no boscosas. Para el 2019 se han quemado más de 6 millones de hectáreas, ¿sí? Esto representa un 31% de bosque. Entonces, aquí ya se dan cuenta, en comparación al histórico, que este 31% básicamente dobla la estadística de 19 años, es decir, particularmente este año se ha dado un impacto mayor en bosque, ¿no?, restando el 69% que han sucedido en tierras no boscosas. De estos 19 años, es decir, desde el 2001 al 2018, solamente se ha excluido las áreas que se han quemado en 2019. Entonces, de estas sumatorias, es decir, de estas áreas que se han detectado como quemadas, es decir, estos 6 millones de hectáreas, de esta proporción, el 25% eran áreas nuevas, es decir, no se habían quemado nunca antes, por lo menos en nuestro año de
nuestro rango de evaluación, ¿sí? Entonces, en estos 19 años nunca se habían quemado. Y en el mapa lo ven en estas manchas en color verde claro, ¿sí? O más tendido a celeste. Ahí van a ver estas manchas que por primera vez el 2019 se habían quemado. El resto de áreas que también los ven, por ejemplo, en Sabanas del Beni, en norte de La Paz y principalmente en Santa Cruz, tienen unos tonos rojos. Son áreas que se han quemado el 2019, pero estas mismas áreas en años anteriores también se habían quemado, ¿no? Entonces, este análisis de la recurrencia del fuego también nos muestra áreas que con esta recurrencia histórica son mucho más propensas al fuego, ¿no? Entonces, si todos los años se han quemado en estos 19 años de evaluación, nos da una idea aproximada de que en los años que vienen es muy probable que estas áreas se vuelvan a quemar. Y si ustedes se fijan, ahí tenemos Otuquis como un lugar de alta recurrencia del fuego y San Matías, que en estos meses han tenido también áreas quemadas, ¿no? Entonces, fíjense, con un análisis anterior estamos ya encontrando áreas que históricamente se queman muy frecuentemente y este año también se han quemado. Entonces, podemos encontrar este tipo de patrones para tomar decisiones respecto a dónde tenemos que ir a trabajar respecto a algunas medidas que nos ayuden a mitigar estos impactos, ¿no? Entonces, en nuestro país, los meses donde son más críticos, ¿no? Ustedes ya lo saben muy bien, solo quería, con datos, resaltar este entendimiento de lo que se da en nuestro país. Decíamos que los meses más críticos están concentrados en el mes de julio a octubre y algunos años se ha extendido hasta noviembre. Entonces, esta es la época crítica para nuestro país. Nosotros estamos ya empezando entrando en estos meses, ¿no? Estamos en agosto. Entonces, justo históricamente, agosto ha sido el mes más crítico para los impactos del fuego en nuestro país, ¿no? En Bolivia. Comparándolo con el 2019, que hemos dicho que ha sido un evento también extremo, si bien no ha sido como la mancha gris que ven ahí, lo que ha sucedido en el 2010 como un récord histórico, muestra que este patrón de tener los incrementos en agosto, septiembre y extenderse gran parte hasta octubre, están dentro de las características que tiene nuestro país de quema, ¿no? Si bien ha sido menor, ¿no? Como ustedes también han visto en las estadísticas anuales, ha preocupado porque supera la media, es decir, de los valores de estos 19 años hemos superado los valores promedio y el año previo, es decir, el 2018, que era como un escenario con impactos menores a ese periodo. En lo que va de estos meses hasta junio, estamos básicamente dentro del rango de las características que se han dado históricamente en nuestro país, por debajo de los valores más críticos que hemos tenido el 2010, ¿sí? Principalmente nos separamos de estos meses críticos en mayo y junio, ¿sí? Porque estamos aquí en 2020. Para junio ya, digamos, nos acercamos a las características promedio de estos años que hemos evaluado. En esta estadística de áreas quemadas estamos sumando bosque y no bosque, como les mencionaba al principio, por las características que tiene esta recurrencia del fuego. Pero si comparamos con áreas que son antrópicas, ¿no? Es decir, que están próximas a áreas agropecuarias, vemos que este año, ¿sí? En referencia a los años anteriores de nuestras evaluaciones, sí han sucedido extraordinariamente, es decir, se han separado mucho del promedio del 2010 como para compararlo y de los años anteriores también, ¿no? Principalmente los meses de enero, febrero hasta mayo, ¿no?
junio estamos entrando nuevamente a características históricas que se han dado en nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, dadas las características de pandemia, de restricción de movilidad, etcétera, desde luego este patrón llama la atención, ya que vemos que en las regiones alejadas, es decir, en regiones donde se dan estas actividades agrícolas, se ha visto mayor actividad en estos meses, ¿no? Donde estábamos por restricciones de movilidad por el COVID-19, ¿no? Entonces ahí estamos viendo un cambio de patrón justamente por esta característica. Haciendo un zoom, digamos, si ustedes quieren verlo gráficamente, esto que le mencionaba por estadísticas, aquí a través de esta secuencia de imágenes satelitales pueden encontrar estas características, ¿no? Si ven las imágenes van a ver que estamos en un ecosistema húmedo además, es decir, en estos sitios, que es un zoom en una región de la Chiquitanía, donde hay actividad agropecuaria. Entonces pueden ver en la imagen estas formas geométricas, son básicamente áreas de cultivo, donde están sin vegetación, estas manchas marrones, y donde están básicamente viendo un cultivo verde, serían estas áreas mucho más intensas. Entonces, estamos hablando desde enero, ¿sí?, hasta febrero en esta secuencia de imágenes, ¿no? Entonces, si ustedes ven, hay habilitación de tierras, ¿no?, donde seguramente están preparando el suelo para plantar, y la acumulación de esta biomasa, ¿no?, que salen de estos polígonos, luego se quema, ¿no? Entonces ustedes están viendo en estos puntos rojos que básicamente es el fuego que está detectando, ¿no?, en estos tablones. Entonces, la cantidad de focos de calor que ustedes han escuchado está más asociado a este tipo de patrones, ¿no? Por eso, si se han dado cuenta, nosotros, para tener una valoración mucho más próxima a la realidad y tener una perspectiva un poco más cercana de los impactos del cambio de uso de suelo en nuestros ecosistemas, trabajamos más con cuantificación de áreas quemadas que con focos de calor, por las características que tiene, que en unas láminas más adelante voy a tratar de explicar un poco más. Okay. Entonces, en un reporte también que generamos este año, calculando estos polígonos de hexágonos en nuestro país, tratando de ver ya con focos de calor por las repercusiones que en ese momento había, que se estaban incrementando la ocurrencia del fuego en nuestro país en comparación a años anteriores. Se generaron este tipo de estudios del 2016 al 2019 para ver áreas donde se estaba incrementando, básicamente donde había variación respecto a la presencia de focos de calor. Y en esta lámina también mostramos algunos zoom de estas regiones para hacer estas evaluaciones. Básicamente estamos hablando de este lugar aquí en Santa Cruz, muy próximo a estas áreas que se han quemado en 2019, y que también lo veíamos en la lámina anterior, ¿no?, donde estábamos viendo presencia del fuego en tablones por habilitación de estos cultivos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes van a ver concentraciones de puntitos que básicamente son los focos de calor en áreas agrícolas, ¿no? Entonces, fíjense, una área geométrica donde están los tablones ahí, básicamente se está habilitando esta tierra para cultivar. Entonces, lo que sucedía en este año, a inicios de este periodo, es que este patrón que les estoy mostrando aquí se repetía en gran parte de Santa Cruz y del país. Por suerte, esto no se ha extendido al bosque, ¿no? Como ustedes han visto, los eventos más, digamos, dramáticos o de mayor impacto suceden en la época seca, ¿no? Porque el fuego puede iniciarse en este tipo de características muy próximas a áreas agrícolas, y por la vegetación que estaría seca alrededor, digamos pastos o bosque que estaría alrededor, más los fuertes vientos, esto se propaga al bosque y ahí se transforma en un incendio, ¿no? Entonces, al quemar en estos polígonos agrícolas en época húmeda, ayuda a controlar el fuego. Es decir, es muy poco probable que este fuego que está dándose en este tipo de vegetación, que tiene además una carga de combustible muy baja,
se puede extender al bosque, ¿no? Entonces, si este tipo de patrones se pueden dar en la época húmeda, es menos probable que tengamos incendios forestales por sus características, ¿no? Cuando se hacen estas apreciaciones de la cantidad de focos de calor, puede ser muy engañoso, ¿no? Como estamos viendo en la lámina anterior, porque esta gran cantidad de puntos que ven se están dando en estos polígonos pequeños, ¿no? Entonces realmente no se puede cuantificar la magnitud respecto a la superficie que se está quemando, ¿no? Porque aquí, como tiene una duración de días en un lugar pequeño, el conteo hace que estas estadísticas se disparen. Entonces, por eso no es un buen indicador trabajar con focos de calor. Y aquí trato de graficar aquello. Tenemos una cicatriz que coincide con el conteo de focos de calor, que serían estos puntitos rojos, y la cicatriz en marrón que se ve arriba, oscura, es básicamente negra, que se ve ahí, es la cicatriz en el momento que se está dando el fuego, y ustedes pueden ver ahí las columnas de humo de la quema de biomasa o de ese combustible vegetal que está dándose en la Chiquitanía el 2019, ¿no? Abajo tienen una composición de la misma imagen, pero en infrarrojos, donde nos puede detallar ya el fuego. Es decir, es la misma imagen, nada más que se están viendo con bandas de las imágenes satelitales específicas donde se puede ver el fuego, ¿sí? Entonces ahí van a notar ustedes esta lengua de fuego que se está dando en esta cicatriz, donde se muestra cómo se está propagando de norte a sur el fuego, ¿no? Entonces, este conteo de focos, que ahí lo encerré en este polígono blanco de líneas punteadas, se ve una cantidad de focos de calor que de ninguna manera está asociada a la cantidad de superficie de área quemada que luego se puede cuantificar, porque ahí luego ven unas líneas, ¿no? Por las características de estos sensores se configuran en líneas, y también se podría hacer una falsa interpretación de que estos patrones lineales responden a que el fuego está siendo en ese momento implantado, es decir, que se están poniendo líneas de fuego para que esto se consuma, que en algún momento incluso sí escuché estas falsas interpretaciones de estos datos, que no, básicamente más bien causan confusión a las personas cuando escuchan aquello, ¿no? Entonces, si se fijan, de la cuantificación del área total aquí, quemada, ¿no? Que incluso tiene diferentes intensidades de fuego, mientras más oscura significa que el fuego ha estado mucho más presente ahí, desde luego el impacto ha sido mayor, como vamos a ver más adelante también, y aquí ha estado mucho menor tiempo el fuego, entonces ha pasado muy rápidamente. Como esto se detecta a partir de pasos del sensor, es decir, no está las 24 horas el satélite apuntando a este lugar, ¿no? Tiene una órbita en nuestro planeta, entonces con un intervalo de 24 horas va a pasar nuevamente el sensor, entonces este espacio se genera, ¿no? Es decir, este espacio no ha podido capturar el sensor. Entonces no se puede cuantificar o no se puede encerrar este polígono, de tal manera no se puede cuantificar la superficie real que se ha perdido ahí, ¿no? Entonces, por eso trabajamos con áreas quemadas. Entonces, el 2019 hemos tenido esta cantidad de áreas quemadas, estos 6 millones de hectáreas que les mencionaba antes, de los cuales se han seleccionado estas 7 cicatrices, que son complejos de incendios, para hacer evaluaciones del impacto del fuego en esta biodiversidad, ya sea de flora y fauna, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo también en la Fundación Amigos de la Naturaleza. Nos interesa ver, digamos, el impacto real que se está dando en estos ecosistemas, con otra vez la finalidad de generar información para la toma de decisiones, ¿no? Se estaba hablando, por ejemplo, el año pasado de que rápidamente se tenía que hablar de plantaciones en estas cicatrices que se habían quemado en 2019. Desde luego no se debe hacer aquello sin tener información de qué es lo que había antes y cómo este ecosistema responde a ese impacto, ¿no? Entonces, si necesita medidas
recuperación asistida o medidas solamente de inmovilización para que este ecosistema responda por sí y se recupere en un lapso seguramente largo, pero pueda llegar en algún momento a las condiciones originales. Entonces, este tipo de estudios ayudan a enfocar estas características de proyectos para la recuperación de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, por eso se han seleccionado estas manchas de cicatrices, que además no solamente seleccionan la cicatriz que se ha cambiado en 2019, porque por detrás está este histórico que les mencionaba al principio, para visualizar el panorama completo de lo que realmente se da en estos ecosistemas. Entonces, estamos hablando de incendios, de complejos de incendios, porque en nuestro país, básicamente en Sudamérica, no tenemos estos mega incendios que se habla, ¿no? Entonces, no se ha iniciado en un solo punto y luego ha superado esto más de 100.000 hectáreas, ¿no? Sino, como están viendo en la lámina, es una sumatoria de puntos de ignición, es decir, donde se han iniciado el fuego. Entonces, en estas imágenes satelitales ven que tenemos algunos puntitos aquí donde inician, que luego se extiende o se propaga el fuego, se forma esta mancha y grande, y tenemos otros puntos de ignición, ¿no?, que están totalmente aislados. A lo largo de los días se extiende, y aquí al finalizar, por ejemplo, el 17 de septiembre ya se ha unido, ¿no? Se ha conectado estos dos puntos de ignición. Estos patrones de ocurrencia del fuego hace que se formen estos complejos de incendios, ¿no? Entonces, además, en nuestras evaluaciones podemos ver esta recurrencia del fuego, ¿sí?, que si no se acompaña de manera secuencial lo que está dando, lo que realmente se da en estos ecosistemas, podemos perder algo de información, ¿no? Ustedes aquí van a ver una secuencia de imágenes desde agosto a diciembre, ¿no?, donde prácticamente se ve consolidada ya la cicatriz el 10 de septiembre, ¿no?, porque se da en un subdosel, es decir, debajo de las copas se da este fuego, y por las características de respuesta de la vegetación en estratos inferiores, al finalizar este mismo año, el 24 de diciembre, se ve totalmente verde, ¿no? Entonces, si comparan con la primera imagen y la última, ustedes podrían ver áreas que básicamente no, por lo menos de manera equivocada, podrían ver que no ha habido un impacto en estos ecosistemas. Entonces, este tipo de patrones se dan mucho en nuestro país. Entonces, si ustedes tratan de detectar estas áreas y se fijan en épocas equivocadas, podrían asumir de que aquí no ha habido ningún impacto del fuego en estos ecosistemas. Entonces, por eso es importante hacer un seguimiento continuo de estas características, ¿no? En una región de Ñamiguazo, que ha sido uno de los incendios más grandes que se han detectado en 2019, se han dado características muy particulares de la forma de propagación, ¿no? Básicamente por las características de velocidades de viento en estos momentos, ¿no? El momento de alta propagación. Entonces ahí tenemos una imagen donde la dirección de viento era esta, como ven en la flecha, y por las velocidades por encima del 60 kilómetros por hora han marcado estas lenguas de fuego acá, ¿no? Y en la noche, cuando la velocidad del viento baja, existe un fenómeno de expansión, como se ve acá en estas otras imágenes, ¿no? Entonces, existe esta propagación lateral con unas ráfagas de viento muy bajos, entonces existe este tipo de escenarios, ¿no? Que el fuego va por debajo de las copas, es decir, causando un impacto menor en los ecosistemas, ¿no? Entonces, estas áreas en morado, como ustedes ven, aquí se ha clasificado como severidad extrema. Han sido los eventos donde el fuego ha llegado básicamente desde el suelo hasta las copas. Entonces, básicamente ha consumido toda la vegetación ahí. En los momentos de expansión, es decir, donde el fuego ha ido por debajo, tenemos una categoría de severidad baja, moderada, ¿no? Básicamente que se da en sitios de escalera combustible incompleta, es decir, no se ha llegado hasta las copas. Entonces, esto se puede traducir luego cómo se esperaría que responda la vegetación, ¿no? Si vamos a tener un impacto menor, si no ha llegado hasta las copas, tiene más chance de recuperar.
En cambio, si ha consumido toda la estructura de la vegetación, es muy probable que esto por lo menos no se recupere con las especies que estaban inicialmente ahí, ¿no? Entonces, para este tipo de escenario sirve esta información. Extendemos ahora este análisis a toda la cicatriz de más de 100.000 hectáreas que se ha dado en Ñamiguazú, donde estamos hablando en San José, Roboré, parte de Charagua, ¿no? Y que incluso este incendio era transfronterizo, que parte de esta cicatriz ha pasado al Paraguay, ¿no? Entonces ahí tenemos el análisis de severidad, que ya les explicaba en la lámina anterior, para qué nos puede servir esto, para enfocar áreas donde esperamos que se pueda recuperar con actividades de inmovilización o áreas donde la severidad ha sido extrema y requieran acciones de asistencia ahí para que se pueda recuperar la vegetación. En esta área que se ha quemado el 2019, vemos que parcialmente el 75% solo se había quemado por primera vez. Años anteriores ya se habían quemado, principalmente estas áreas en rojo y naranja que ven aquí, habían tenido quemas en 4 años anteriores, ¿no? 4 veces en años anteriores se había quemado esta región. Entonces aquí ya podemos por lo menos separar estas recurrencias del fuego esperando un cambio en la estructura y composición de la vegetación. En cambio, en estas regiones donde por primera vez se ha quemado, como les decía al principio, el impacto podría ser mayor, ¿no? Entonces, justo estamos haciendo estas evaluaciones. Ahora, lamentablemente, por las condiciones de movilidad del COVID, nos ha retrasado el trabajo. Estamos haciendo estas evaluaciones para ver el impacto real del fuego en estos ecosistemas y ver la resiliencia de aquellos y en qué lugares podrían necesitar más ayuda, ¿no? Digámoslo así, para que se pueda recuperar la vegetación. Entonces, este año también hemos tenido patrones diferentes, no hemos tenido incendios transfronterizos, como el que les mencionaba el 2019 que ha pasado de Bolivia a Paraguay. Tenemos incendios en el 2020 que han iniciado en Brasil, han pasado a Bolivia, y se han iniciado en Bolivia y han pasado al Brasil y también al Paraguay. Entonces, aquí surge la necesidad, o por lo menos esto ya nos indica, que esta problemática de los incendios debería ser considerada en un ámbito más integral, incluso reunirse entre países, ¿no? Para ver cómo minimizar estos impactos, porque básicamente estamos viendo afectados entre Bolivia, Brasil y Paraguay respecto a lo que se está dando en estas regiones del Pantanal, principalmente de las recurrencias del fuego. Esto desde luego repercute con la disponibilidad de agua que pueden tener en estas regiones. En estas regiones también hay agricultura, entonces también hay un ciclo ahí que se debe considerar para tomar mejores decisiones y ver cómo se pueden afrontar este tipo de patrones, ¿no? Algo que también estamos empezando a explorar y no tenemos mucha información, que está relacionado con esto último que mencionaba, son los impactos a la salud, que tal vez no lo estamos viendo de manera muy directa por la distancia que tenemos algunas personas de estar en la ciudad y no estamos donde realmente se dan estos eventos de incendios. Emisiones de, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, que es un gas de efecto invernadero que además tiene un mayor impacto hacia la salud, y este gas se genera tanto por combustión de combustibles fósiles como por incendios forestales, ¿no? Entonces, en esta lámina ustedes pueden ver, por ejemplo, Cochabamba, este punto que ven acá, donde por sus características orográficas hace que se concentre este gas, ¿no? Y en los meses de este primer año ha habido una disminución, ¿no? Eso es, digamos, un efecto positivo de las restricciones de movilidad. Pero hablando ya de los incendios forestales, estas emisiones, esta combustión de biomasa, hace que este problema se pueda proyectar, si ustedes quieren verlo así, a otras regiones. Es decir, se pueden dar localmente en Santa Cruz o en este Pantanal, pero este problema, por ejemplo, puede llegar a grandes ciudades, como se ve acá, ¿no? Entonces, estamos transportando este impacto, ¿no? De lo que se está dando en estas regiones y, por ejemplo, llevándolo aquí al sur, a ciudades del Paraguay, están llevándose a ciudades de Sao Paulo, por ejemplo, que ha sido algo llamativo del 2019. Entonces es algo que debemos considerar para hacer un abordaje integral respecto a los impactos reales de los incendios forestales. Como les mencionaba, estamos trabajando con este tipo
de estudios que seguramente van a salir más adelante para justamente generar conciencia respecto a estos impactos, ¿no? Entonces, antes de finalizar mi presentación, que no quería cansarlos, es que puedan visitar la página de nuestro sistema de monitoreo de riesgos de alerta temprana de incendios forestales, y toda la información que he presentado en esta diapositiva lo pueden también descargar en formatos de reporte que estarían un poco más detallados, y ustedes pueden revisarlo con mucho más cuidado, ¿no? Entonces les agradezco y esperaría sus preguntas o consultas. Agradecer al ingeniero por tan espléndida presentación.